Saludamos en esta preciosa hora a toda nuestra teleaudiencia. Queremos agradecer a Dios este gran privilegio y oportunidad que nos concede una vez más de estar en compañía de todos ustedes. Me acompaña en esta preciosa hora, en este EXE, el pastor Enrique Duque. Pastor, bienvenido, qué bueno una vez más poder estar aquí para compartir este EXE y también la palabra del Señor en esta preciosa hora. Les saludo en el amor del Señor a todos los televidentes, a usted, pastor Javier. Es un gusto poder estar aquí nuevamente. Como usted dice, es una oportunidad que Dios nos da, es una gran bendición. También saludamos a los hermanos que nos ven a esta hora del programa, a los amigos, y qué bendición poder compartir la palabra del Señor. Es lo más importante en estos tiempos de crisis, tiempos peligrosos, es lo más hermoso, porque en la palabra de Dios tenemos la guianza de Dios para nuestra vida. La Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hoy más que nunca necesitamos el consejo divino a través de su palabra, amado amigo. Y qué bueno poder hablar de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, aquel que todo lo puede, aquel que puede hacerlo usted nuevo, aquel que puede hacer un milagro grande en su vida. Así que es una gran bendición. Hoy vamos a tocar un tema muy bueno que llevamos ya la secuencia y va a ser de gran bendición para su vida en esta preciosa tarde. Queremos también saludar al pastor Joaquín Jerez, aunque no está en esta tarde, en este EXE con nosotros, allí en la iglesia donde pastorea en Las Villas, y también al pastor Alex Ortega en el Diamante 2, y a toda nuestra teleaudiencia. Queremos recordarle que este programa de Palabra de Vida es auspiciado por la zona 57 del Movimiento Misionero Mundial. Palabras de Vida es un programa con un contenido bíblico de instrucción para nuestras vidas. Como decía usted, pastor Duque, ahora que la Biblia dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es una bendición una vez más poder estar y aprovechar estos medios para compartir la palabra del Señor, ya que la Biblia dice que nuestra responsabilidad y deber es predicar la palabra del Señor, y estamos aquí para eso, para compartir la palabra. Pastor, usted hablaba que íbamos a continuar. Hoy queremos continuar con la parte 2 de este precioso tema que tocamos para que nos vaya bien. Es un tema muy maravilloso y queremos seguirlo compartiendo con cada uno de ustedes, ya que es de grande bendición y es el anhelo y el deseo de Dios, pastor, que a nosotros nos vaya bien. Cuando uno lee la Biblia, las Sagradas Escrituras, uno encuentra que siempre ha sido el anhelo y el deseo de Dios de que a los seres humanos nos vaya bien, pastor. Amén, es el deseo de Dios y creo que es el deseo de cada uno de nosotros que nos vaya bien. Toda persona quiere que le vaya bien la vida, toda familia quiere que le vaya bien. Nosotros deseamos también de corazón que a usted le vaya bien. Y la única manera para que nos vaya bien es poder venir a Cristo, poder venir a Él y poder ser instruido en la palabra del Señor. Por la única manera, porque como lo decíamos anteriormente en el segmento anterior, en el primer tema, en la primera parte, muchas personas buscan el bien de diferentes maneras, a través de agüeros, a través de otras personas, pero nunca logran el bien, nunca logran su bienestar. Lo único que logran es desgracia y maldiciones para su vida. La única manera para que nos vaya bien es a través cuando nosotros obedecemos y nos sometemos a la palabra del Señor. Así que, amado amigo que nos oye en esta hora, hermano, lo sabemos muy bien que hay que someternos a la palabra de Dios y nos va a ir bien. Pastor, hablábamos la vez pasada, la oportunidad pasada, hablábamos al comienzo de este tema maravilloso, que la Biblia habla de la ley de la siembra. La Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y una de las cosas es que a veces nosotros queremos que nos vaya bien, pero ¿qué estamos haciendo? Es la pregunta que nos debemos de hacer cada uno de nosotros para que nos pueda ir bien a nosotros. Pastor, tocábamos, resumiendo así a grandes rasgos, lo que miramos la oportunidad pasada, que tocábamos varios puntos, y el primer punto, para que nos vaya bien, hablábamos de que es honrar a padre y a madre. Una de las cosas que hoy estamos viendo que en nuestros días no es como tan fácil conseguir esas personas que puedan honrar a padre y a madre. Amén, y la palabra lo dice muy bien en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3, que es honrar al padre y a la madre es el primer mandamiento con promesa para que nos vaya bien y sean prolongados nuestros días. Todos deseamos que nos vaya bien, todos deseamos que se nos prolongue la vida.
Y la única manera aquí, el primer punto que tocamos fue, hay que honrar al papá y a la mamá. Muchos hijos quieren que les vaya bien, pero no honran a sus papás. Y como usted decía anteriormente, pastor, todo lo que uno siembra, eso va a recoger. Si usted como hijo no honra a su papá, no honra a su mamá, el día de mañana sus propios hijos le pagarán de la misma manera, de la misma forma. Serán altaneros con usted, serán irrespetuosos con usted. ¿Por qué? Porque usted no honró a sus papás, no los respetó, no los amó, no se olvidó de ellos, de alguna manera los despreció, siempre los mandaba a callar, los mandaba a gritar. Eso no es la manera. La Biblia nos dice que para que nos vaya bien, el Señor dice, honra a tu padre y a tu madre. Y la Biblia dice que hay que obedecer a nuestros padres en todo porque eso es agradable delante de Dios, dice pastor. También hablábamos en segundo punto que es el temor a nuestro Dios, que debemos de tener temor a Dios. Estamos viviendo una sociedad donde a espaldas o a escondidas se hacen muchas cosas, pero qué bueno que en nuestro día nosotros reflexionemos y lo hagamos para bien, y en ese bien nosotros tengamos el temor a Dios. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a nuestro Dios. Así que es importante, amados hermanos y amigos, que nosotros permitamos que el temor de Dios esté en nuestro corazón. Y en tercer punto, pastor, hablábamos acerca de volvernos a Dios si estamos alejados o apartados o nos hemos separado del Señor. Dice la palabra del Señor, vuelve en amistad con Dios, dice el libro de Job, y tendréis primeramente paz y todo te saldrá bien. Así que si hemos estado alejados de Dios, si hemos estado apartados de Dios, distanciados de Dios, lo mejor que nos puede suceder en esta hora es reflexionar y volvernos en amistad con Dios, volvernos a Él. Él es el único que puede sacarnos adelante, el que nos puede trazar un mejor camino para que nos vaya bien. Así que miramos esos 3 puntos, pastor, en la primera parte. Si queremos que nos vaya bien, hay que honrar a nuestro padre, a nuestra madre. No importa lo que ellos fueron, no importa lo que ellos fueron, lo que ellos hicieron, no importa, hay que honrarlos a ellos. Segundo, hay que temer a Dios, y Proverbios 8:13 dice que el temor de Dios, el temor a Jehová es aborrecer el mal, es apartarse del pecado. Pero también tenemos otro punto que es para que nos vaya bien, es volvernos a Dios, volver en amistad con Dios si hemos estado distanciados o alejados de Dios. Él es el único que trae solución para nuestras vidas, pastor. Así que podemos continuar con el siguiente punto. Claro, es importante en nuestra vida nosotros de verdad acercarnos a Dios. Tener en cuenta que hay algunas condiciones para que nos pueda ir bien en la vida. Nosotros como seres humanos emprendemos, por lo menos los que hemos tenido la bendición de formar un hogar, somos personas que lo hacemos anhelando y deseando que nos vaya bien. Y todo lo que cada uno de nosotros emprendemos, lo emprendemos con el anhelo y el deseo de que nos vaya bien en la vida. Pero eso depende de nosotros. Dios, a través de su santa y poderosa palabra, nos ha dejado algunos requisitos que nos van a llevar al éxito, a la bendición y a la victoria. Es nuestro anhelo, decía el pastor ahora, y nuestro deseo, que nosotros reflexionemos y que entendamos que depende de nosotros, que es el anhelo de Dios, el deseo, y que Él nos dijo, mire, yo quiero que les vaya bien, y por eso nos dejó algunas enseñanzas en su palabra. Queremos en esta preciosa hora ir a una breve pausa, ya regresamos para continuar con esta enseñanza de la palabra del Señor para que te vaya bien.
Continuamos en este precioso programa de Palabras de Vida. Hemos dicho que es un programa con un contenido espiritual, un contenido bíblico. Nuestro anhelo, nuestro deseo siempre es tener un mensaje de la palabra del Señor. Hoy queremos continuar con esta parte 2 de esta enseñanza para que nos vaya bien, y es que debemos de vivir la palabra del Señor. Nosotros como personas, como dice el libro de Santiago, que no debemos de ser solamente oidores olvidadizos, sino que debemos de ser hacedores de la palabra del Señor. Yo quiero decirle a todos los que nos ven en esta preciosa hora que la Biblia no es un libro más. La Biblia es un libro dinámico, es un libro vivo, es un libro que tiene el poder de cambiar y de transformar. La palabra de Dios ha hecho cosas maravillosas en todos aquellos que hemos permitido que cambie nuestra vida. Por eso, pastor, en esta preciosa hora queremos leer la palabra del Señor. Allí en el libro de Josué, capítulo 1, el versículo 7 y el verso 8. Queremos leer estos dos versículos de la palabra del Señor para que hablemos un poco allí de cómo nos va cuando nosotros obedecemos y vivimos la palabra del Señor. Amén. Dice la palabra del Señor en Josué capítulo 1, versículo 7. Es lo primero que el Señor le dice a Josué, las primeras cosas que él debe tener en cuenta, porque Moisés ya no está en ese momento. Moisés ya ha partido, ya Moisés ha muerto, y a él le queda seguir el camino, seguir la batalla, seguir liderando un pueblo. Pero lo primero, una de las cosas que le dice es: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y dice el versículo 8, dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pastor, son las primeras ordenanzas, lo primero que el Señor le dice a Josué. Lo primero que le dice es verdaderamente esfuérzate y sé valiente. Y verdaderamente uno, para vivir la palabra, debe esforzarse, uno debe ser valiente. La Biblia dice que los valientes son los que arrebatan el reino de los cielos. Los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Los cobardes no son aquellos que prácticamente quieren, tal vez de alguna manera, demostrar su fuerza, demostrar que prácticamente que con ellos no pueden, no. Los cobardes no son aquellos que de pronto, como dicen algunos, son débiles prácticamente en fuerzas o en pleitos o en contiendas. No, aquí habla de valientes, de lo verdaderamente para uno practicar, vivir la palabra hay que ser valiente en medio de esta sociedad, en medio de este mundo tan difícil, donde somos como cristianos, primeramente somos vistos como tal vez bichos raros, como cosas insignificantes. Tal vez en esta sociedad moderna somos vistos de muchas maneras, pastor. Y para vivir la palabra en medio de esta sociedad debemos esforzarnos y debemos ser valientes. Lo único también es que podemos decir es que muchos hoy en día acomodan la palabra a su manera de pensar, acomodan la palabra a sus propios pensamientos, pero ellos no quieren vivir la palabra de Dios, no quieren acomodarse a lo que dice la palabra del Señor, Pastor Javier. Ellos quieren es acomodar la palabra a su manera de vivir, a su forma de vivir. Muchos dicen, no, pero es que yo no creo que esto sea pecado, yo no creo que Dios es un Padre amoroso, yo no creo que quiera castigar a sus hijos, yo no creo que Él vaya a ser tan cruel con nosotros. Dios es un Dios de amor, pero la Biblia dice también que Dios es un Dios de amor, pero también es fuego consumidor. Él aborrece el pecado, Él castiga la maldad. Así que uno debe tener en cuenta eso, Pastor Javier, porque algunos dicen, no, pero es que la verdad es que yo no creo que eso sea pecado. Tomarse una cervecita no es pecado. No, eso, pero la Biblia dice que un poquito de levadura leuda toda la masa. Además, la Biblia dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, somos templo de Dios, y cualquiera que destruyera el templo de Dios, dice la Biblia, que Dios también lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo. Así que es muy importante vivir para Dios y acomodarse no a nuestra manera de pensar, sino a lo que dice la palabra para que nos vaya bien.
Pastor, usted tocaba un tema muy importante al principio de la lectura, y es que la Biblia nos dice que cuando Moisés parte a la presencia del Señor, o más bien el Señor lo lleva a su santa presencia, las Escrituras nos habla que entonces Dios vino a Josué para que Josué continuara con esta labor, este trabajo de conducir al pueblo de Israel a la tierra de Canaán, la tierra que Dios les había prometido a ellos, que la daría a ellos, hablando a Abraham cuando le hace la promesa que le daría a él y a su descendencia esa tierra para siempre. Pero una de las cosas es que uno ve que en el verso 5 Dios le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Pero en el verso 6 leía usted que Dios le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente. Aquí hay algo, y es que Dios le promete estar con él, pero luego Dios, aparte de que le promete estar con él, le hace una exigencia, y la exigencia a él es solamente, o sea, mire que Dios no le está pidiendo otras cosas. A veces nosotros creemos que Dios nos pide cosas imposibles de nosotros vivir, y Dios no nos pide cosas que nosotros no podamos hacer. Que hay que hacer un esfuerzo, sí, lógicamente hay que hacer un esfuerzo. Esto no es simplemente de hablar, hay que hacer un esfuerzo. Por eso Dios le dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que mi siervo Moisés te mandó. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces harás prosperar tu camino, y todo, oiga bien, y todo te saldrá bien. Pero también le dice para que hagas conforme y guardes conforme a todo lo que en él está escrito. Usted mencionaba algo, pastor, y es que a veces los seres humanos nos gusta hacer las cosas a nuestra manera, y no es a la manera de nosotros, es a la manera de Dios. ¿Dónde encontramos eso? Lo encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios. Allí nosotros tenemos, a través de la Biblia, cómo Dios nos manda que nosotros hagamos y realicemos todas las cosas. Entonces, si él practica la palabra, si él vive la palabra, si él obedece la palabra, Dios le dice: todo te saldrá bien. El problema es que algunos no quieren leer la palabra, no quieren saber nada de la Biblia, pero pastor, quieren que les vaya bien, y es imposible. En la Biblia nosotros tenemos la regla para que nos vaya bien. Amén. Además dice la palabra del Señor: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Es muy bueno, pastor. Es una de las cosas que le dice el Señor a Josué: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Qué hablamos nosotros? ¿Qué decimos nosotros? Porque la Biblia dice que hay que hablar conforme a la palabra de Dios. Hay personas que hablan o meditan, no meditan en las maravillas de Dios, no meditan en las cosas buenas que Dios ha hecho en ellos, no meditan en las cosas preciosas, en el poder de Dios, en la manifestación de su misericordia todos los días. No, ellos lo que hacen es renegar, ellos lo que hacen es hablar mal, ellos hablan de todo lo mal que les ha pasado. ¿Por qué? Porque no tienen en su corazón la palabra del Señor. Hay que leer la palabra de Dios para nosotros poder también declarar la palabra de Dios en nuestra vida. Así que la Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si usted declara cosas, bendiciones sobre su vida, que la misericordia de Dios sobre su vida, la bendición, el poder de Dios sobre su vida, le irá bien. Pero si usted lo que hace es renegar, lo único que declara son maldiciones, o lo único que habla son cosas prácticamente que son una aberración delante de Dios, no le irá bien, no le irá bien. Pero para poder ser guiados hay que leer la palabra. La Biblia dice que nosotros tenemos que escudriñar la palabra, que escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo, son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Hay que leer la palabra, porque yo le digo algo, mi amado amigo que me escucha en esta hora: nosotros un día tenemos que entregarle cuentas a Dios, y no podemos presentarnos delante de Dios un día diciéndole que yo no sabía, que todas las cosas las hacía por ignorancia. No, nosotros tenemos que hacer las cosas, tenemos que salir de la ignorancia, no podemos decir que no sabíamos. No, nosotros no somos inexcusables delante de Dios, no tenemos excusa delante de Dios. A veces no hacemos lo que a Dios le agrada, no porque tal vez
No, porque es que nos falta leer la palabra de Dios, nos falta leer, nos falta vivir la palabra de Dios. Así que, pastor, es muy bueno que nosotros escudriñemos la palabra para poder vivir conforme a lo que Dios dice. Usted leía algo, pastor, en ese versículo 8 nos dice la palabra del Señor: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Es más, si uno se pone a mirar a través de las Escrituras, en el libro de Deuteronomio, no lo vamos a leer, pero usted en su casa, si usted desea, puede leerlo, el capítulo 6 del libro de Deuteronomio, del verso 5 en adelante, nos dice que el Señor le habló al pueblo de Israel acerca de lo que era enseñar, de publicar la palabra del Señor y hablárselas a sus hijos. Mire, nosotros estamos de verdad muy agradecidos con Dios de que nos dé esta oportunidad y privilegio de llegar hasta su casa para compartirle la palabra del Señor. Lo que decía el pastor, llegará un momento donde usted no tendrá excusas, no podrá decir: a mí nadie me habló, a mí nadie me dijo. No, a través de este programa usted está siendo consciente de lo que Dios manda y pide de cada uno. Pero hay algo, pastor, que dice también allí la palabra del Señor, aparte de estar hablando, dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, dice, sino que de día y de noche meditarás en él. O sea, en lo que nosotros debemos de meditar es en la palabra del Señor. ¿Por qué? Primera de Timoteo dice que la palabra de Dios nos hace sabios para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. En el Salmo capítulo 1, el verso 2, la Biblia allí nos muestra de los resultados cuando nosotros meditamos en la palabra del Señor. Salmos capítulo 1, el verso 2, allí nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el 3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace, escuche, amado hermano y amigo, prosperará. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita. Pero allí dice: será como árbol plantado. O sea, que hoy lo que necesitamos es volvernos a meditar en la palabra del Señor. Mire, mientras a veces estamos por ahí perdiendo el tiempo, viendo lo que no debiéramos de ver, pensando en lo que no debiéramos pensar, debemos de meditar en la palabra del Señor. El salmista dice: en mi meditación se encendió fuego. Así que es importante que cada uno de nosotros nos proyectemos a meditar en la palabra, y allí en el libro de Josué nos dice: y todo te saldrá bien. Quiere, amigo y hermano, que nos vaya bien en la vida, necesitamos vivir la palabra del Señor. La palabra vivir es obedecer, es guardar, es practicar. Es tiempo de que vivamos y practiquemos la palabra del Señor, pastor. Y la palabra dice en Apocalipsis capítulo 1, bienaventurado es dichoso el hombre, la persona que lee la palabra, pero no solamente que lee la palabra, dice: y los que oyen las profecías, las palabras de esta profecía, porque la palabra profética más segura es la palabra de Dios, es esta santa palabra. Pero no solamente el que la lee y el que la oye, dice el que la guarda, o sea, el que la vive, el que vive las cosas que en ella están escritas, porque dice la Biblia, porque el tiempo está cerca, los tiempos no están para nada fácil. Cristo viene pronto, Cristo viene por una iglesia, Cristo viene por aquellos que han sido lavados por su sangre preciosa, por aquellos que han vivido la palabra, por aquellos que han guardado, no solo la han oído, ¿sí? No solo la han oído, no solo la han leído, sino que también la han llevado a la práctica, han llevado todos estos estatutos, todo lo que dice el Señor a través de su palabra lo han llevado a cabo en su manera de pensar, en su actitud, en su comportamiento, han cumplido con la palabra del Señor. Yo quiero decirle, amado amigo, nosotros que estamos aquí no somos perfectos, pero tratamos con la ayuda del Señor guardar la palabra, vivir esta palabra, y Dios nos ha bendecido, Dios nos ha ayudado. Los hermanos que oyen este programa son testigos también de que nosotros el obedecer, dice la Biblia, el obedecer es mejor que los sacrificios, vivir la palabra es lo mejor y todas las cosas nos saldrán bien, Pastor Javier. Es maravilloso, pastor, hablar de esto tan precioso, de que la obediencia y la práctica de la palabra nos ayuda a que todo
nos salga bien. No hay motivos para estar fracasados, para estar derrotados, para vivir una vida de miseria y de desgracia. Hoy es tiempo de que usted se proponga y que en su vida le vaya muy bien. Queremos en esta hora ir a otra corta pausa. Ya regresamos para continuar con este precioso programa. Continuamos en este precioso programa de Palabras de Vida, en esta preciosa hora, pastor. Qué bueno. Queremos hablar de un quinto punto en esta preciosa hora porque el tiempo corre y queremos hablar en este caso que para que nos vaya bien, en quinto lugar, debemos de apartarnos del mal. Primero, vivir la palabra. Claro, pastor, que es que el vivir la palabra nos lleva a que nosotros nos apartemos del mal. Cuando nosotros vivimos la palabra, nos apartamos del mal. Es que más, si hoy estamos aquí y estamos viviendo la palabra, es porque nos hemos apartado del mal. Pero es importante, pastor, para eso quiero que leamos en el Salmo capítulo 34, el verso 12 al 14. Hagamos allí la lectura de la palabra y entonces hablaremos de este punto de para que nos vaya bien debemos de apartarnos del mal, pastor. Dice la palabra del Señor: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Dice versículo 13: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Queremos decirle a todos que ¿quién es el hombre? Dice: apártate del mal y haz el bien. Versículo 14: busca la paz y síguela. Ese es el versículo 14. Dice la palabra del Señor que ¿quién es el hombre que desea vida? Todos deseamos vivir. Ninguno de nosotros nos queremos morir, aunque un día tendremos que entregarle cuenta a Dios, como volvemos y reiteramos anteriormente lo dicho. Sí, tenemos que morir, tenemos que partir y de nosotros depende si vamos al cielo o vamos a un lugar de tormento donde Dios no quiere que vayamos a ese lugar. Dios quiere que vayamos al reino de los cielos, pero para eso tenemos que tomar la decisión de vivir la palabra, y cuando uno vive la palabra, como lo decía usted, pastor, pues es porque hemos decidido y determinado en nuestro corazón apartarnos del mal. Entonces, ¿quién es el hombre que desea vida? Todos deseamos vivir. Que desea muchos días para ver el bien, todos lo deseamos. Entonces Dios nos da un consejo a través de su palabra. Si queremos ver vida, si queremos vivir bien, si queremos más vida en esta tierra, que nuestros días se prolonguen, pues guarda tu lengua. Primero dice: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar
engaño. ¿Y qué problema tenemos nosotros, no, pastor, con esta lengua? Porque la Biblia lo dice que si nosotros somos capaces prácticamente de ponerle un cabestro, ¿qué dice la palabra? A un caballo, pero nosotros a veces no somos capaces de ponerle freno a nuestra lengua. Si somos capaces de ponerle freno tal vez a la boca de un caballo, utilizando muchas herramientas, nosotros a veces no somos capaces de ponerle freno a nuestra lengua. Y nuestra lengua, dice el libro de Santiago, todo esto que acabamos de decir lo dice el libro de Santiago, dice la palabra que la lengua es prácticamente enciende un bosque, genera problemas cuando no guardamos nuestra lengua. Hay gente que le gusta entremeterse en la vida de los demás, en la vida personal de los demás, meterse en la vida de la familia, y eso ha causado terribles problemas, pastor, porque no han guardado su lengua, y eso ha causado hasta la muerte de muchos pastores, muchos pastores, hay vidas que no guardan su lengua, se critican mucho, hablan del prójimo, hablan de la persona, hablan del tío, de la tía, hablan del papá, de la mamá, hablan del esposo, de la esposa, y algunos hasta critican mucho sus hijos, mucho los hijos de los demás, critican mucho los hijos de los demás, y ellos no se dan cuenta que tienen retoños que vienen de camino, y entonces no es bueno uno, porque todo lo que uno siembra, como dijimos anteriormente, eso también recogemos. ¿Qué le sucedió a Aarón y a María? Dice la palabra del Señor que María y Aarón pues criticaron a la esposa de Moisés, tal vez que porque era de otro lugar, tal vez porque era negrita, tal vez dice la Biblia que era de Cus, y la criticaron, y esto desagradó a Dios, porque hablaron del siervo de Dios, desagradó al Señor, y esto llevó a María que prácticamente el Señor la castigara con lepra y fuera echada y desechada del campamento, pastor. Pastor, hay algo importante que nosotros encontramos allí en el Salmo 34, del verso 12 al 14, donde hay una pregunta donde el Señor dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? O sea, mire que Dios allí a través de su preciosa y poderosa palabra nos está preguntando y dice: ¿quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Porque yo creo que es maravilloso hablar de esto un poco, pastor, porque como seres humanos en la vida hay momentos que si nosotros estamos viviendo una vida de padecimiento, de dificultades, de prueba, quizás en los momentos de dificultad y de prueba quisiéramos morir, no quisiéramos continuar viviendo, pero cuando nos va bien, nosotros quisiéramos que la vida se prolongara, que la vida se alargara, pero allí hay algo importante, luego nos dice: apártate del mal, busca la paz y síguela. El Señor nos pide apartarnos del mal a cada uno de nosotros de una manera voluntaria. Somos nosotros los que tenemos que determinar. Ahora, yo creo que nosotros debemos de mirar a nuestro alrededor cómo estamos viviendo, y de acuerdo a eso, pastor, como estamos viviendo, pues uno toma la decisión de apartarse del mal. A uno no lo pueden obligar, uno voluntariamente. Es más, yo quiero así brevemente compartirle que una de las cosas que me llevó a mí al Evangelio y a estar donde hoy estoy fue en un momento de mi vida, viendo la forma cómo vivía mi padre, cómo vivían mis hermanos. Yo dije: yo no quiero repetir la historia de ellos, de verlos muchas veces borrachos, revolcándose en una calle, en un andén, durmiendo. Yo dije: yo no quiero seguir el ejemplo de ellos y vivir la vida de ellos, que me estaban conduciendo por el mismo camino. Y dije: me voy a apartar. Y comencé a buscar a Dios, a pedirle a Dios que me ayudara, que quería apartarme. Hay cosas, amigo, de las cuales usted se tiene que apartar. Por lo menos hay un caso en la Biblia, en el libro de Jonás, en el capítulo 3 del libro de Jonás, hay un caso espectacular de un pueblo que en un momento estaba haciendo lo malo delante de la presencia del Señor y determinaron apartarse del mal. Amigo, es usted quien tiene que determinar apartarse del adulterio, de la fornicación, de la mentira, de la envidia y de todas aquellas cosas que son desagradables delante de la presencia del Señor. Somos nosotros los que tenemos que determinar. Ahora hay cosas que los demás no nos ven, pastor, pero que no nos ven. Pero nosotros tenemos que tener claro que Dios sí nos está viendo, pastor. Amén. Y es una decisión que tomamos nosotros, apartarnos del mal, apartar nuestra vida del mal, de, como usted decía, del trago, de las fiestas, del adulterio, de la fornicación, de tantas cosas,
de la mentira, del engaño, en nosotros. Nosotros con la ayuda del Señor podemos apartarnos del mal. Tal vez usted solo no puede, pero con la ayuda del Señor sí podemos apartarnos del mal. Sí podemos, porque de verdad pues es algo, si usted no se aparta del mal, pues consecuencias le vendrán debido a su extravío. Pero si usted se aparta del mal, dice la Biblia, le vendrá el bien, ¿sí? Pero usted también tiene que buscar el bien. Dice, apártate del mal y haz el bien. El bien. Nosotros como seres humanos, pastor, la tendencia de nosotros como seres humanos es hacer lo malo. Por nuestra propia naturaleza pecaminosa es hacer lo malo, es hacer el mal. Pero el Señor dice, no, apártate del mal. O sea que está en mí de tomar la decisión, de tomar la determinación, de buscar el bien, de buscar la paz. En medio de contiendas, de pleitos, mi deber es buscar la paz y seguirla. Sí, debemos, o sea, de no esperar que la paz venga a nosotros, sino, pastor, nosotros buscarla. Por eso allí está muy claro, y dice, apártate del mal, busca la paz y síguela, o haz el bien, busca la paz y síguela. Yo les comentaba ahora sí rápidamente en el libro de Jonás, capítulo 3, usted en su casa puede mirarlo del verso 8 en adelante, y allí nosotros vamos a encontrar algo precioso, un pueblo que estaba yendo, mire lo que dice Jonás 3:8, queremos leerlo en esta preciosa hora, compartirlo con ustedes amigos. Dice, si no cúbrase de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y oiga bien, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. El 9 también nos comenta, dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y en el 10 hay algo maravilloso. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo, dice la palabra del Señor. Amén. Estos versículos nos dan una muestra, y a través, no solamente, pastor, podíamos hablar de estos versículos, la palabra de Dios está llena de esos ejemplos que nos muestran que cuando algunas personas se han apartado del mal, Dios ha mostrado su misericordia, su bondad, porque es real. Nosotros estamos frente a un Dios misericordioso, bondadoso. Es verdad que nosotros tenemos deficiencias, es verdad que nosotros pecamos, que hacemos cosas desagradables delante del Señor, pero gracias a la misericordia de Dios estamos ante un Dios misericordioso y bondadoso. Ahora, pastor, mucha gente dice, claro, después de que hicieron tantas cosas malas, ahora cargan la Biblia, ahora leen la Biblia. Claro, es que la Biblia dice que el Señor vino a llamar no a justos al arrepentimiento, sino a pecadores. Usted ve que el Señor Jesucristo fue crucificado en medio de dos malhechores o dos ladrones. Y uno de ellos, el de la izquierda, le injuriaba diciendo, si usted es hijo de Dios, sálvese a ti mismo y sálvenos a nosotros. Pero el de la derecha le reprende y le dice, usted no teme a Dios ni estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad estamos pagando lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y le dijo al Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, desde hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Eso es maravilloso, amado hermano y amigo. En ese libro de Jonás que leímos ahora dice que el rey les pide que se conviertan a Dios, que se aparten de su mal camino. Y dice la Escritura que ellos se convirtieron y vio Dios lo que hicieron los hombres de Nínive y se arrepintió del mal que había dicho que les iba a hacer. Y no lo hizo, porque Dios había determinado que en 40 días los iba a castigar, iba a destruir la ciudad, pero Dios no lo hizo. Eso es lo que Dios hace. Yo no sé, amigo, usted en qué esté viviendo, pero en esta hora qué bueno que usted sea parte de la droga, del alcohol, de la prostitución, del robo, del homicidio, de la mentira, de todas aquellas cosas que has hecho hasta el día de hoy. Te puedes apartar y al final de tu carrera te va a ir bien. Quizás haya consecuencias de lo que hayas practicado hasta el día de hoy, pero lo importante es que en el mañana veré la misericordia del Señor. Amén. También queremos, pastor, tocar otro punto más en esta preciosa hora. El tiempo corre. Uno a veces quisiera que el tiempo no pasara, pero es así, gloria al nombre del Señor. Queremos tocar un sexto punto, y es que si queremos que nos vaya bien, debemos de trabajar en ese proyecto. En la vida nada se obtiene, pastor, con anhelarlo y desearlo. Todas las cosas tienen un precio en la vida. Así que a veces hay que pagar, en este caso hay que trabajar para poder lograr o alcanzar aquello
que nos estamos proponiendo, pastor. Sí, porque hay personas que dicen, no, pues yo sí anhelo que me vaya bien, yo quiero que me vaya bien, pero no se esfuerzan por eso, no están dispuestos a renunciar, no están dispuestos a dejar esas cosas, a apartarse del mal, a vivir la palabra, a honrar a sus padres, no están dispuestos a volverse a Dios, a temer a Dios, a aborrecer el pecado. No, ellos quieren que le vaya bien, que todo les salga bien, pero no se quieren esforzar, no quieren hacer nada, no quieren hacer méritos para eso, aunque uno por méritos no se salva, pero no quieren esforzarse por decir, bueno, yo voy a determinar en mi corazón, la verdad es que voy a dejar el adulterio, voy a dejar de fornicar, ya no voy a estar más con esa novia, con ese novio, ya prácticamente voy a decidir que voy a honrar a Dios. Sí, me voy a alejar del pecado, no necesito ahorita de novio y de novia, no necesito esa vida alegre que llevo, no necesito esa vida mundana de fiestas, no, voy a hacer el deber de agradar a Dios porque yo sé que Dios me va a bendecir, yo sé que Dios me va a prosperar si yo abandono y me alejo de todo eso. Entonces, hay personas que no, yo he hablado con personas y me dicen, sí, yo quiero que me vaya bien, pero no hacen el deber, vuelve y uno los ve en la misma condición y uno les dice, pero ¿por qué no hacen el deber? ¿Por qué no trabajan en ese propósito? ¿Por qué no de verdad determinan su corazón? Porque dicen, no, porque algunos no lo hacen, pastor, porque les gusta el pecado, les gusta pecar, les gusta, a eso les llama la atención. Pero mientras usted siga así, amado amigo, pues le digo, lamentablemente, pues no va a haber bendición en su vida. Usted aparentemente verá bendición, aparentemente le sabrá, como decimos popularmente, bueno, todas esas cosas a los ojos será muy bueno, pero su fin será un fracaso, su fin será algo, una derrota terrible. Así que la Biblia dice que, mire, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, lo dice el Salmo 128. Y es un salmo muy bonito y hay que tenerlo en cuenta. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien, pastor. Es maravilloso, pastor, poder hablar de estas cosas, así que hay que emprender. En su vida está el decir hoy, voy a comenzar ese proyecto para poder lograr que en mi vida me vaya bien. Queremos, pastor, ir a otra corta pausa y ya regresamos para continuar con este precioso tema de la palabra del Señor. Continuamos con este programa de Palabra de Vida, mirando este precioso tema para que nos vaya bien. Y estamos tratando el punto número 6 que debemos de trabajar para que nos pueda ir bien. Esto no es cuestión de anhelarlo. Un ejemplo, uno puede anhelar mucho,
pero no lograr. Quien quiere tener una casa, tiene que trabajar para construir esa casa. Y si de pronto usted dirá, no, yo no necesito trabajar, yo puedo pagarle a otro, pero necesita invertir un dinero, necesita tomarse y gastarse un dinero para pagarle. Lo mismo el que quiere ser profesional, tiene que trabajar en eso, tiene que ir a una escuela, tiene que ir a un colegio, tiene que ir a una universidad, hacer una maestría, bueno, tiene que hacer algo en la vida para poder lograr. Las cosas no son solamente de anhelarlos, las cosas también hay que ponerles el empeño y trabajar. Si uno mira en la palabra de Dios hablando respecto a la salvación dice, ocupados en vuestra salvación con temor y con temblor. En esto es muy importante, amado hermano, el pastor leía este versículo del libro de los Salmos del capítulo 128, el verso 2, la última parte dice, y te irá bien. O sea, si nosotros trabajamos, al final vamos a recibir una recompensa de nuestra labor y de nuestro trabajo. Yo quisiera en esta tarde retarle, desafiarle a usted, amado hermano y amigo que nos ve, para que usted no continúe viviendo como le está yendo. De pronto a usted no le ha ido bien en la vida, hasta el día de hoy de pronto usted dice, a mí me ha ido muy mal, no he tenido las oportunidades que otros han tenido. Es verdad que algunas oportunidades no a todos se les presenta, pero nosotros podemos decidir en la vida cómo quiero que a mí me vaya. Y si yo decido, es importante. Una de las cosas que usted y yo debemos de pensar es, nos gustaría que nuestros hijos vivan lo que nosotros hemos vivido, que nuestros hijos pasen por las situaciones que nosotros hemos pasado. Nosotros vivimos en un país donde los últimos 50 y pico de años ha habido una violencia terrible. No queremos continuar en ese país de una violencia, queremos tener un país diferente, pero para eso hay que hacer algo. Entonces nosotros debemos de proyectarnos. Nos gustaría que nuestros hijos vivieran lo que nosotros hemos vivido en la parte espiritual, en la familiar, en lo económico, en lo social. Yo creo que eso no nos gustaría a nosotros. Yo creo que nosotros queremos un mejor mañana para nuestros hijos. ¿Quiénes tenemos que mostrarles ese camino? Somos nosotros. Yo no puedo hablarle a usted, amigo y hermano, de éxito cuando mi vida ha sido una vida de fracaso. Yo no puedo pretender que otros salgan adelante cuando yo no he podido salir adelante, pastor. Amén. Entonces todo está en uno prácticamente. No hay que echarle la culpa a nadie, no hay que buscar culpables. No, todo está en uno, amados amigos, amados hermanos, de determinar. Como decía el pastor, yo no puedo hablar de éxitos si mi vida ha sido todo un fracaso, si mi vida ha estado siempre en el pecado. No, yo no quiero que mis hijos sean o vivan lo que uno vivió. Yo deseo, por ejemplo, yo tengo una hija, yo deseo que ella viva mejor todavía, que yo pueda darle un buen ejemplo a ella para que ella en lo espiritual sea una mujer de Dios, para que ella en lo material también sea bendecida, en lo social sea una persona que marque la diferencia en lo social, que las personas puedan ver en ella también un gran ejemplo, una inspiración en ella. Así que nosotros debemos trabajar en ese propósito. No puede quedarse solo en anhelos, como usted decía, Pastor Javier, si nosotros tenemos que de verdad esforzarnos a hacer ese trabajo, pero de verdad. A ver, lo mejor usted dice, no necesito una ayuda. Bueno, necesita la ayuda de Dios, necesita la ayuda del Señor, pero usted tiene que determinar, renuncio. Yo renuncio a mi vida pasada, yo renuncio a todas esas cosas que me están impidiendo buscar. Cuando usted renuncia, cuando usted lo profiere con su boca, lo habla con su boca y dice, yo renuncio a mi vida que me está costando, mi vida que ha sido un fracaso, mi vida, renuncio al pecado, renuncio a todas esas cosas que me llevan a la perdición, Dios empieza a hacer una obra poderosa en su mente, en su corazón, y usted verá el cambio, la transformación en su vida, y amado amigo, le irá bien en todo, en su familia, a nivel del trabajo también le irá bien. A mí me gusta mucho este texto, pastor, que dice el Salmo 128, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, todo aquel que se aparta del pecado, todo aquel que aborrece el mal, que anda en los caminos del Señor. ¿Por qué? Dice, cuando comieres el trabajo de tus manos, dice, bienaventurado serás y te irá bien. Pero no solo eso, dice, tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dice, he aquí que así será bendecido, dice, el hombre que teme a Jehová. Y dice, bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de los hijos, o sea, a tus nietos,
paz sea sobre Israel. Pastor, esto es maravilloso hablar de esto y qué maravilloso poder hablar de todo esto. Ahora, es importante que pastor, si Dios quiere bendecirnos a nosotros, si el anhelo de Dios es que a nosotros nos vaya bien, ¿por qué nosotros seguir empeñados a seguir viviendo una vida de fracaso, de derrota y de padecimiento? Pastor, si nosotros queremos o hemos traído este tema para enseñarlo, es porque es una experiencia que nosotros hemos vivido. Nosotros también nos tocó, muchos de nosotros hemos comenzado de abajo. Y yo pienso, pastor, que es maravilloso cuando uno ha comenzado de abajo, no que todo lo tuvo así, porque uno puede testificar de lo que Dios ha hecho cuando uno se propuso. Porque la vida es de proponernos, es de no quedarnos allí. Si usted ha fallado al Señor, si usted se ha fracasado, no importa, es tiempo de no seguir lamentando y quejando, es tiempo de levantarse. Dios anhela que a usted le vaya bien, Dios anhela que a nosotros nos vaya bien. ¿Por qué seguir viviendo de cualquier manera o de cualquier forma? No, es tiempo de nosotros reaccionar, es tiempo de que nosotros entendamos que el anhelo de Dios es que nos vaya bien. ¿Por qué nosotros no aprovechar más bien la oportunidad? Pastor, qué bueno que aprovecháramos este momento y eleváramos a Dios una oración en esta hora, pidiéndole a Dios que nos ayude a entender esta palabra y que nosotros en el futuro nos pueda ir bien y a todos los que nos ven les pueda ir bien con la ayuda del Señor pastor. Vamos a hacer una oración muy especial por usted, amado amigo, hermano, tal vez que a lo mejor se ha distanciado, se ha alejado de los caminos del Señor, se ha apartado y no tiene fuerza, tal vez se ha desanimado, no quiere seguir adelante, y ha querido o ha pensado tocar otra vez el mundo, el pecado, o lo está tocando en estos momentos, ha empezado a decaer espiritualmente. Vamos a pedirle a Dios que lo ayude, lo bendiga, porque como usted decía, Pastor Javier, este camino es de proponerse. Daniel se propuso en su corazón, dice la palabra, no contaminarse con la comida del rey. Esto es de proponerse de verdad. Yo me propongo a serle fiel a Dios, me propongo de verdad agradar a Dios sobre todas las cosas. Así que vamos ahora a hacer una oración muy especial para que el Espíritu Santo venga sobre su vida, lo ayude, lo bendiga, le dé la fortaleza en esta hora. Padre que estás en los cielos, amado Dios, te damos gracias, Señor Dios mío, por esta palabra que hemos dado en esta hora a través de tu Espíritu Santo, Dios del cielo. En esta hora, Dios mío, te pedimos, Dios del cielo, por aquellas vidas, Señor, que tal vez están pasando por un momento difícil, que tal vez hermanos que están desanimados, hermanos que están, Dios mío, distanciados, alejados, Señor, Dios del cielo, te pido que obres, los restaures, los levantes, Señor, nuevamente, Padre de la gloria. Dios mío, te pido también por aquellos amigos, Señor, que andan, Señor, en el pecado, que tal vez, Señor, Dios mío, se les hace difícil, Señor, apartarse del mal, Dios del cielo, obra en ellos, tócalos, trata con sus vidas, sálvalos, libértalos, Señor Dios mío, que ellos puedan tener estas ricas experiencias en ti, amado Dios. Salva la vida, salva los hogares, Señor Dios del cielo, en el nombre de Jesús, y que tengan nuevas experiencias contigo, Padre celestial. Te ruego, Dios del cielo, porque yo sé que el anhelo de ellos es que les vaya bien, Señor, pero algunos no tienen fuerza, algunos no, Dios mío, les cuesta, Señor Dios del cielo, proponerse en su corazón, pero te pido que los bendiga, les dé la ayuda, los ayude, Señor, y rompas toda cadena y toda atadura y hagas de ellos nuevas criaturas. En el nombre de Jesús de Nazaret te rogamos, Señor, tu bendición. Amén y amén. Hemos llegado al final de este precioso programa. Queremos invitar a toda nuestra teleaudiencia para que nos acompañen en nuestras reuniones. Ya ahí están el horario, los días de reuniones. Queremos agradecer a Dios primeramente por esta oportunidad. También, pastor, agradecerle a usted, pastor Enrique, por acompañarnos en esta tarde. Al hermano Jair, al hermano Osneider y al hermano Fabio detrás de cámaras. Y a todos ustedes, muchas gracias por ser la razón de ser. Que Dios les bendiga, pastor, en esta preciosa tarde. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, pastor, también por compartir esta mesa, a todos los televidentes, amigos, también al hermano Neider, también al hermano Jair, al hermano Fabio. Dios los bendiga grandemente por esta labor que hacen para que la palabra de Dios se extienda a todo lugar. Así que Dios les bendiga, será hasta una próxima oportunidad. Dios les continúe bendiciendo.
Amén.